El día era tan brillante y en mucho tiempo Raptalia no se había sentido tan bien como ahora. Esto le recordó un poco el tiempo cuando estaba con sus padres, canciones de cuna, comida caliente y amor incondicional por parte de sus progenitores. Ella quería que fuese así, su deseo era vivir como en antaño, aunque con la diferencia de que sus padres ya no estaban presentes, siendo consciente de su sacrificio de ellos por conservar la vida de su descendencia. Ahora todo eso parecía más que una fantasía que estaba lejos de cumplirse. En cambio, y enfrente de ella, a las afueras de la posada donde habían pasado la noche Black Sama y ella, un pelotón completo de guardias del reino se alzaban imponentes frente al Saiyajin oscuro, y detrás de ellos varias carrozas se mostraban con orgullo portando el símbolo y banderas del reino al que servían. Uno de ellos entre la multitud pasó al frente y con tono demandante hizo saber las peticiones de su majestad. Héroe del escudo, su majestad solicita su presencia en el castillo. Inmediatamente agradecería que viniese con nosotros sin oponer resistencia alguna. Un ceño fruncido y un quejido de molestia salió de su boca. Ahora, ¿qué es lo que quería ese inmundo viejo de parte de él? Volteó a ver a su acompañante y ciertamente no se esperaba su reacción, sus ojos, su mirada, su semblante. Absolutamente todo de ella se veía radiando una nueva admiración no vista antes, y la felicidad que desprendía era casi tangible al punto de que a Black esto lo confundió un poco. Entonces, si eres el héroe del escudo Black Sama. Pronunció lo suficientemente alto para que todos la escuchasen, y ahora la iluminación llegó a él del por qué esa reacción. Debe de ser alguien que admire bastante esas leyendas de los 4 héroes. Pensé. Ahora mi total atención se mostró hacia los caballeros del reino, que una vez más se mostraron imponentes ante mí, o al menos eso intentaron. A juzgar por sus expresiones y gestos corporales, estaban listos para cualquier cosa, y aquello de lo que el rey quería hablar debería ser de suma importancia. ¡Qué molestia! Pensé una vez más, aunque accediendo a escuchar al monarca de la nación. Aunque había un problema y era la niña que venía conmigo, la oportunidad de dejarla por su cuenta cruzó por su mente. Pero antes de la curiosidad del asunto, se presentó con mayor prioridad sobre él y decidió cuestionarles. Iré con ustedes, aunque, ¿para qué me quiere el rey? Su tono como siempre áspero y serio, aunque aún así no consiguió una respuesta, o al menos la que quería escuchar. El rey te informará sobre el asunto. Se le quedó viendo fijamente al soldado por unos instantes, generando una leve tensión que ciertamente podría incrementar o disminuir dependiendo el rumbo de la situación. En este caso Black decidió apartar la mirada, y una ligera sospecha se sembró en él debido al comportamiento de estos guardias. Miró la carroza y decidió caminar hacia ella sin decir nada más. Los guardias por otro lado internamente agradecieron de evitar tener que entrar en conflicto con el héroe del escudo, aunque incrédulamente creyendo que era el más débil de los 4 héroes, al menos eso fue de camino aquí o antes de confrontarlo directamente, y al instante notando su aura, que ciertamente era algo sumamente único y desconocido. Lo que a su vez es a lo que los humanos más temen, lo desconocido para ellos, y ahora tenían que subir a la semi-humana, y al contrario de lo que esperaban, ella parecía seguir al héroe del escudo como si fuese un cachorro perdido, sin siquiera el antes mencionado habérselo ordenado o siquiera haberse volteado a verla. Esto ante sus ojos fue mucho más fácil de lo esperado, incluso encontrarlos, siendo que un perfil bajo era lo que esperaban de él. En cambio, lo encontraron en el pueblo más cercano al lugar del incidente, tan tranquilo, tan despreocupado. Black al momento de subir al carro volteó a ver atrás de reojo, notando como Raptalia iba detrás de él y siendo que los guardias ni se inmutaban, y ahora recordando que ellos dijeron que el rey quería verlo a él, no a su acompañante semi-humano, de los cuales sabía que trataban como esclavos. Una vez más sus sospechas de las verdaderas intenciones crecieron, y ahora solo veía cara a cara a la niña, que a diferencia de antes su semblante parecía mucho más animado, y la admiración por él era evidente. Tan rápido como los dos estaban dentro de la carroza, esta comenzó a moverse por el camino que habían venido, y una vez iba a regresar al lugar del cual partió, a pesar de ser consciente que el rey, específicamente reiteró que los 4 héroes necesitaban partir en aventuras para ganar experiencia y nivel, y tan solo habían pasado pocos días desde aquello. ¡Qué extraño! Una vez más el palacio se mostraba imponente, y como la última vez la sala presentaba la misma o si no más cantidad de gente que la última vez. Los otros 3 héroes estaban presentes, y con ellos, o más específicamente a un costado de Motoyasu, el héroe de la lanza Mei estaba a su lado. Inmediatamente notó su cambio de expresión hacia él, era más como de burla y una satisfacción que parecía aguardar, a diferencia de su primer encuentro en el cual sus falsas expresiones de por sí le estaban fastidiando los nervios.
Mientras más se acercaba al trono, los susurros, que a un principio eran pocos y casi inaudibles, ahora estaban con más fuerza y la sospecha de lo que estaba pasando llegó a su punto máximo. Al momento de detenerse enfrente del trono, los otros 3 héroes estaban frente al rey, su postura le dejaban claro que lo estaban protegiendo de algo. La lanza y la espada empuñados con fuerza, y el arco listo para disparar si era necesario. En el momento en el que los guardias detrás alzaron sus escudos y espadas contra él, se dio cuenta de que los otros 3 héroes estaban como guardias para el rey en caso de que él fuese una amenaza. Sus ojos se abrieron levemente ante el contacto de unas pequeñas manos sosteniendo con fuerza su pierna y solo vio para abajo y verla a la niña. Sus orejas alzados en su punto máximo y sus ojos viendo para todos lados en claro miedo al sentir la tensión formada en el momento. Raktalia pareció sentir la mirada del quien la salvó y lo volteó a ver para solo susurrar en una voz atemorizada: Black Sama, tengo miedo. El Saiyajin simplemente la observó pero no dijo nada y a cambio de palabras reconfortantes decidió cubrirla con su escudo. Ya tenía suficientes problemas con lo que estaba pasando para que la semi-humana se sumase a uno de ellos. Al parecer funcionó y gracias a su parte animal Raktalia se sintió más protegida, más segura y por consiguiente se calmó y sus respiraciones fueron más tranquilas, algo que Black notó, pero eso no significaba que su miedo se fue por completo, eso desapareciera hasta que se fueran de ese lugar. Héroe del escudo. Todos los susurros murieron en el instante que el rey alzó su voz grave y demandando autoridad con su simple hablar. Héroe del escudo, ¿sabes por qué has sido llamado a este lugar? No. La simple y rápida respuesta del hombre levantó una vez más los susurros, que en su mayoría declaraban que el héroe hacía de la vista gorda, intentando hacer como si nada hubiese pasado. Mientras que los más objetivos callaban y escucharían con atención lo que él tenía que decir. El viejo hombre puso sus manos en su larga y blanca barba observando con detenimiento al héroe, mirándolo a los ojos y notó que no tenía una pizca de miedo, en cambio de expectativa ante lo que sucedería. Déjame refrescarte la memoria. El día de ayer se nos fue informado que alguien atacó una carroza y secuestró una niña semihumana que estaba siendo transportada para este lugar. La capital, además de que los hombres que informaron de los hechos dijeron que había sido un demonio con sed de sangre y en una de sus manos portaba un escudo demoníaco y de ropas negras. La pérdida de aire por muchos fue audible para Black, y las decepciones eran evidentes en su rostro, siendo uno de los más evidentes el héroe de la lanza, el cual al ver a tan hermosa niña y escuchar los hechos hizo que su sangre hirviera en furia patente. Su agarre sobre su arma era fuerte y el rechinar de su arma daba un indicio de la fuerza que aplicaba, mientras que Itsuki y Ren lo miraban neutros aunque con cierto toque de desconcierto. Tu hijo de puta eres un, no terminó de decir el héroe de la lanza, cuando una vez más el rey alzó su mano y demandó silencio en la sala. Volteó a ver a su hija, la cual asintió y comenzó a hablar con un tono que ciertamente enfadó a Black. Si eso no fuera suficiente, aquí están los hombres que fueron testigos del ataque. El sonido de una puerta abriéndose prosiguió las palabras de la pelirroja, dejando ver a los esclavistas con vendajes sobre su cuerpo aparentando una condición deplorable. A estas alturas Black enseguida captó las intenciones de esta audiencia y no era estúpido en no saber quién era el responsable. Cierta mujer con sus meras miradas y acciones, al igual que las de días pasados, hablaban más que 1000 palabras. Esto era un mero capricho, mera venganza por no haberse sometido a ella y haberla dejado tan fácilmente. Él por un lado no negaba haberlos lastimado, pero no a ese punto. Solo eso, él no tuvo las intenciones de atacar el carruaje desde el principio. Lo demás eran obvias manipulaciones por parte de la mujer para querer hundirlo a él. Entonces, héroe del escudo, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Cuestionó el rey expectante ante lo que él diría. A Black sinceramente poco o nada le importaba de lo que a él se le acusaba, y lo único que sucedía era demostrar más su punto, y lo dejaría saber fuerte y claro. No niego que si golpeé a esos hombres. El silencio era sepulcral y Motoyasu sentía el impulso de atravesar el cráneo del hombre con su lanza. Aunque una mano en su hombro lo hizo voltear y vio a Ren negar con la cabeza en clara indicación de que no lo hiciera, y luego apuntó al héroe, o mejor dicho demonio del escudo. Pero niego lo demás porque en primera esta niña que tengo a mi lado vino corriendo a mí pidiendo por ayuda. Segundo, no niego que los golpeé, pero no los dejé en ese estado. Si de verdad estuvieran críticos como dicen que yo los dejé, estarían en cama descansando, recuperándose.
Tercero, ¿qué razón tendría para atacar a un carruaje? Y finalmente, ¿por qué se molestan tanto si se supone que ella es una esclava, siendo una semi-humana, algo que es común en este reino, por lo que me he enterado? Así que, ¿por qué molestarse y no decir ese hecho en el reporte que supuestamente dieron? Que veo que son puras estupideces y fueron puestas en palabras más convenientes y más aptas para el fin que ustedes quieren, el cual es muy probablemente encerrarme o ejecutarme. Lo único que veo es hipocresía al pretender preocuparse por el bienestar de la niña y no mencionar que es una esclava y estaba siendo llevada a un mercado para ser vendida como tal. La lógica del héroe del escudo era cierto que tenía un punto, y ahora el salón completo reposaba en un silencio abrumador y las reflexiones de cada quien no eran dichas, sino conservándolas para sí mismos. Los testigos del incidente se tensaron cuando vieron cómo los orbes negros de Black se posaron en ellos por un instante, el cual fue suficiente para crear tensiones entre ellos. Insolente. Tal falta de respeto a nuestro rey se castiga con la muerte. ¿Cómo te atreves a llamar hipócritas a la buena gente del reino y su gobernante solo porque eres uno de los legendarios héroes? Te exenta de estar colgado en una soga en este instante. Mei, a diferencia de muchas ocasiones, su arrebato y furia era auténticas, y con ella la indignación del rey era notable, lo cual fue poco a poco siendo transmitido a los demás en la sala del trono. Tan pobre e ingenuo Motoyasu cayó en la misma corriente que los demás, en cambio de Rere y Itsuki, que analizaron más la situación y tomándose el tiempo de observar a la niña semi-humana, que a juzgar por cómo se aferraba a Black, podían decir que ella les tenía miedo a ellos y no al llamado demonio del escudo. Los comentarios de indignación y ataques verbales que poco a poco se alzaban con fuerza hacia Black, daba una vez más un punto para su pensar. La fuerza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. Susurré mientras mis ojos iban y venían notando cómo lo dicho por mí se desvaneció tan pronto lo dije. Esa mujer sabe manipular a la gente muy bien. La volteé a ver y noté su deleite en la situación en la que me encontraba, y parecía ser el único que se dio cuenta de su expresión burlona, que me dedicó dejando de lado su faceta chillona como una simple malcriada que era. Suficiente. El grosor en la voz del rey fue más que suficiente para aplacar a las masas, y con una mirada en cólera fulminó al héroe del escudo. Solamente por quien eres y el propósito que sirves para el reino es que no te ejecuto en este mismo instante, pero eso no me abstiene de encerrarte. Guardias. Un pelotón salió de entre las columnas, sumándose a los que ya había en el palacio, todos apuntando sus armas al héroe del escudo. Su pendiente y anillo brillaron con un hermoso resplandor, y sus orbes abstractos perdiendo interés en todo lo demás en el momento que el rey alzó la voz para proclamar lo que ya se veía venir. En cambio se mostró interesado en las reacciones de Raktalia, la cual, sintiendo las armas apuntarles a ellos, más específicamente a lo que ante sus ojos era su salvador, el miedo y nervios una vez más invadían su ser con fuerza. Sus orbes cafés claros se entrelazaron con los negros de Black, y en ese instante se aferró más a él. El Saiyajin después entrelazó su mirado, y la frase de un libro que había leído hace tiempo llegó a él con fuerza. Benevolencia para los que no tienen nada y están expuestos a la codicia de quienes lo tienen todo. Suspiró, y el momento de mostrar una minúscula parte de lo que podía ser había llegado, y con ello aplastar el sinsentido de la gente presente. Ven conmigo. Se alzó una voz entre las demás, y inmediatamente Black y la semi-humana supo que era para ellos, más específicamente a ella. Su vista se despegó de la de Black y la posó en un joven rubio de cabello largo. Su mano extendida y una cálida sonrisa fue lo que demostraba a ella algo que ni Black Sama le había mostrado, tal rostro y gesto. Ven conmigo, estarás a salvo y no te pasará nada. Sus palabras sonaban convincentes, y a pesar de eso y para su corta edad, ella había experimentado las promesas de palabras muertas, y de las cuales una vez ya sufrió, y no estaba dispuesta a cometer el mismo error dos veces. En vez de lo esperado por Motoyasu, ella se escondió aún más entre las piernas y escudo del demonio del escudo, y Mei, en sus intentos por hacer cambiar al héroe de la lanza en su acción, se vio sorprendida levemente por la decisión tomada de la infante. Por favor, ven conmigo, estarás a salvo. Suplicó una vez más Motoyasu, y como la vez anterior no obtuvo nada y una respuesta negativa, en cambio, cuando lo decidió ignorar y abrazar aún más fuerte por la pierna a Black. Él por otro lado mostró peculiar atención en esta interacción, y una cosa vino a concluir: el apego de la niña para con él era mayor de lo que él imaginaba, o al menos el creciente apego, prefiriendo quedarse con él que con otro héroe, a pesar de la situación, intuyendo que la niña se sintió más segura con él que con nadie más, y a juzgar por las expresiones que puso ante la oferta de Motoyasu, poco o nada le creyó. Apréndanlo. Gritó el rey con fuerza a sus guardias, mientras los otros tres héroes aún hacían la función de guardias para su majestad. No se resista, héroe del escudo.
pidió un guardia mientras se acercaba con los demás con armas enalzadas. La mirada de Black se oscureció levemente y sus ojos afilados comenzaron a desprender hostilidad que se podía respirar en el aire, algo de lo cual Ren e Itsuki se dieron cuenta y apretaron con fuerza su respectiva arma. Black se agachó poco a poco sin decir una sola palabra para momentos después levantar a Ractalia con el brazo en el que tenía su escudo de apariencia intimidante. La acción por supuesto que alertó a todos en la sala y el silencio se vio repentino cuando el ambiente se comenzó a sentir pesado, la cabeza de la semi-humana enterrada en el pecho de Black y sus brazos rodeando su cuello con sus pequeñas manos, no quería ver nada de lo que sucedía y sus orejas de mapache completamente abajo buscaban el completo silencio. Es hora de irme. Musitó Black para sí mismo con la voz suficientemente alta para que todos lo escuchasen y antes de que los guardias siquiera pudieran decir algo. Un aura oscura con morado comenzó a rodear el ser de Black y con ello la presión en el lugar se hizo más potente. Los vidrios que comenzaron con pequeñas grietas ahora sucumbían y lo que todos pudieron observar de fuera del palacio, lo que antes era un día despejado y lleno de vida, se tornó amargo y sombrío con nubes deprimentes cubriendo el astro del sistema solar. Black dio media vuelta y aún con su aura de ki liberada comenzó a caminar hacia la salida, la cual se vio obstruida por unos sudorosos guardias y en menos de lo que se imaginaba era rodeado por todos los guardias e incluso héroes. No irás a ningún lado, demonio, exclamó Motoyasu con su lanza extendida detrás de Black, el cual simplemente lo volteó a ver de reojo a él y los demás percibiendo de todo su tensión y nervios ante lo que estaba pasando. Ahora, ordenó un capitán a sus hombres que se acercaron peligrosamente al hombre en doji negro, el cual con simplemente levantar su mano levemente hizo caer a todos ante sus pies, incluyendo al rey e invitados. La presión en la sala del trono era significantemente mayor a la de hace unos segundos, y los comentarios desconcertados y asustados inundaron sus oídos. ¿Es un demonio? ¿Qué mierda? ¿Quién es este tipo? Eran algunos de muchos que escuchaba Black mientras se alejaba, siendo visto por el rey con su cara en el suelo y el desconcierto al máximo en sus ojos. Black, gritó Motoyasu con su cuerpo al ras del suelo, viendo cómo se iba con esa niña semi-humana que por un momento abrió sus ojos, viendo a todos los que se encontraban ante los pies del héroe del escudo para volver a enterrar su rostro en su doji, dejando con expresión incrédula a quien a sí mismo se consideraba el salvador de esa niña. La palidez en todos no era una opción y en el momento en el que se cerraron las puertas de la sala la presión se desvaneció tal como apareció. Absolutamente de la nada, todos se comenzaban a parar lentamente aún con el shock y las secuelas en ellos. El dolor muscular lo presentaban todos y el héroe del arco y la espada miraron hacia la ventana viendo cómo el cielo se despejaba una vez. Ese monstruo. Se escuchó decir al rey que era ayudado por sus soldados y en su rostro confusión y miedo era lo que sus expresiones mostraban de su él. Informen lo sucedido aquí y dejen saber a la gente que el héroe del escudo es un demonio. Orden el rey a sus guardias que acataron la orden para salir de la sala del trono. Su majestad. Motoyasu se acercó al rey para inclinar levemente la cabeza y dejar salir su petición. Me gustaría perseguir a Black, él es una amenaza y además está esa niña que necesita de mi ayuda. Melromark se mostró un poco sorprendido por tal petición y su deseo se le veía a leguas, no obstante, y por lo mostrado los niveles actuales de los otros tres héroes no se comparaban al del demonio del escudo por mucho que le doliera reconocerlo. Joven héroe, hágase más fuerte mientras que por ahora veremos qué hacer. Finalizó el viejo hombre con seriedad. El joven rubio por otro lado no se vio convencido y su reproche se veía venir de no ser por Ren y Itsuki, que pusieron sus manos sobre sus hombros y negaron con la cabeza. Puños apretados con fuerza y una mirada en el suelo de impotencia era lo que mostraba Motoyasu, aunque él en una pequeña parte de él muy en el interior se autoconvencía que sucedió lo que sucedió por no haber estado preparado y en su estupidez se quitó los brazos de sus compañeros de él para irse de la sala molesto. Motoyasu-sama, exclamó Mei, que inclinándose ante el rey procedió a ir detrás de él con el objetivo de consolarlo mientras los demás solo miraban. Black, ¿quién mierda eres?, se preguntó el héroe de la espada al tiempo que su tacto se pasaba por el mango de su espada. El tiempo desde aquel incidente se sentía relativo para quienes presenciaron el evento y con ello la voz se corrió como si se tratase de una plaga. Obtenga retrato del demonio del escudo. Gritaba un niño a los 7 vientos con volantes en sus manos y solo haciendo su trabajo y extendiendo la noticia más circulada y popular entre la gente del reino. Mientras que por otro lado el protagonista de esas noticias poco o nada pareció afectarle, ya que aún se seguía mostrando seguro a pesar de las críticas y miradas que recibía, las cuales eran mixtas entre la población.
Unas recorrían miedo y otras odio y desprecio por lo que el héroe del escudo había hecho al secuestrar a una niña inocente, o al menos eso era lo que decían los periódicos, omitiendo la parte de que era semi-humana y una esclava a punto de ser vendida, y de la cual apenas vino a enterarse que estaba enferma y en un estado delicado en esos instantes. El incidente con el rey ya era un problema imprevisto y ahora eso era otro del cual Black tenía que resolver como parte de su palabra. Después de todo él era persona de palabra y hasta que esa niña no creciera él la cuidaría y estaría en deuda con esa enfermera que hizo lo mismo por él en aquel hospital. La gente le abría camino conforme pasaba al lado de ellos, excepto que se encontraba más concentrado en contar las hierbas medicinales que llevaba en una de sus manos junto a otros objetos y pensando cómo poder usarlos con su escudo tal y como lo hizo hace 2 noches cuando por coincidencia y curiosidad encontró un mejor uso a su escudo. Ahora y luego de 5 minutos dejó el pueblo para adentrarse al bosque y a la vista un pequeño campamento en el cual la semi-humana reposaba en su saco de dormir. La fiebre y sudor era evidente junto a su respiración pesada e irregular. Lo que hizo fue ponerse a su altura, dejar los ingredientes en el suelo y proceder a mezclarlos como lo hizo la noche anterior. Un brillo oscuro salió de la gema de su escudo cuando introdujo los ingredientes y las hierbas para unos segundos después un frasco el cual desprendía una fragancia agradable que a Black le recordó levemente al aroma del té que tanto degustaba. Procedió a poner una de sus manos en la parte posterior de la cabeza de Raktalia para alzarla y hacer que beba lo que su escudo le indició que era medicamento, además el cual venía potenciado para un mejor efecto y esperaba que volviese a ayudar como la noche anterior en la cual la niña estaba en un estado más crítico y de no haber intervenido ese mismo día sería nada más que un mero cadáver. Tómalo, Raktalia, indicó Black para ver cómo los labios de ella se abrían levemente y permitiendo que el líquido pasara por su boca recorriendo su garganta y esófago. Black puso el contenedor a un lado esperando unos segundos totalmente recto a los resultados y tal como ansiaba las respiraciones de la semi-humana se estabilizaron aunque aún presentaba su sudor y una notable fiebre que era cuestión de pocas horas en que desapareciera para la misma impresión de Black que esperaba que eso tomase varios días o más acorde a lo que él leyó sobre estos temas. Sus orbes se alzaron al firmamento de ese día hermoso y soleado con los pájaros y animales merodeando en los alrededores y lo único que pudo atinar a hacer fue meditar alejado unos metros del campamento improvisado. A su vez dejando descansar a la semi-humana, descansar la cual oyó los pasos cada vez más lejos de ella para abrir los ojos lentamente y verlo en pose de loto en el pasto verde del bosque. Ella ante esa vista y aún tratando de ajustar sus párpados ante la repentina luz solo sonrió y agradeció profundamente los cuidados de su héroe del escudo. Fin del capítulo. Escrito por Phantom.